Nos vamos a un mundo diferente, siempre dentro de las letras, siempre dentro de la literatura. Pero en este caso es un trabajo, la verdad que exquisito, y es una enorme herramienta de trabajo para los que hacemos periodismo, por ejemplo, o para los que deben entender ciertas cuestiones dentro del trabajo en un poder como el Poder Judicial. Aquí no hay preciosismos, aquí lo que hay es eficacia. Y esa eficacia es a partir de una profunda observación que hace la autora sobre hechos que ocurren y que muchas veces no son tenidos en cuenta, y que enumera, que va teniendo en cuenta hasta que en un buen momento, afortunadamente, podríamos decir que es un buen momento, se le ocurre la buena idea de escribirlo. Y así es como nace Conciencia Comunicacional, un aporte sobre comunicación judicial, estrategia institucional pública y responsable. Es un compendio de muchos tips, de mucha observación, de mucho trabajo. Es Gabriela una mujer minuciosa, al detalle. Aquellas cosas que por lo general a muchos se nos pasan, ella logra capturarlas. Las tiene, las trae y después de mirarlas, las pone en palabras, y así es que nosotros tenemos la posibilidad hoy de disfrutar esta hermosa herramienta, este hermoso libro que pertenece a Gabriela Campana. Un aplauso para ella. Gracias. Valoro mucho tus palabras y para mí son importantes. La verdad que estoy respirando hondo porque dicen que cuando pasa algo bonito, algo que realmente nos gusta, tenemos que respirar hondo para que se quede. Así que eso estoy haciendo, respirando hondo y muy a conciencia. En primer lugar, me siento, estoy muy feliz y me siento agradecida por este momento. Y bueno, primero a Marina Lara y la Feria del Libro y todo el equipo por hacer posible estos espacios. También gracias a ustedes, porque hoy a mitad de semana, la siesta, están acá y han traído ganas de escuchar, de prestar unos 15-20 minutos de su atención y acompañarme en este momento. Muy importante para mí. No puedo no mencionar a Eliva Press, que es la editorial que me abrió la puerta para contar y ponerle luz, contar mi trabajo y ponerle luz a mi mirada en el mundo. Y como decía Jorge, esto del detalle y lo minucioso, hoy tenía poquito tiempo, pero tenía tanto para decir que tuve que hacer un recorte muy grande, y por eso me hice una guía para no olvidarme de nada, de lo importante. Cuando surgió esta invitación quería que fuese de una manera clara, cercana y honesta, y que no fuese técnica. Mi propósito hoy es ese, acercarles y compartir el sentido profundo del trabajo, de su origen, y por qué creo que la comunicación es una herramienta para fortalecer el encuentro y despertar el sentir con nosotros mismos, con los demás, entre las instituciones y entre las instituciones y la ciudadanía. ¿Cuánto hace que no reflexionamos sobre qué es comunicar? ¿Cómo
nos estamos comunicando. ¿Qué es la comunicación? ¿Existe? ¿Es una ilusión? ¿Nos comunicamos siempre? Bernard Young, que es un irlandés, influencer cultural de la edad moderna, decía que el principal problema de la comunicación es la ilusión de que existe. Asumimos que la persona que está enfrente nuestro no se entiende, pero la mayoría de las veces no sucede. No logramos comunicarnos, lo intentamos. La forma en que nos comunicamos determina los vínculos y las relaciones que construimos o destruimos. Porque cuántas veces hemos roto relaciones de pareja, de amistad, relaciones familiares, por no saber comunicarnos, por malos entendidos, por no haber dicho a tiempo, o por haberlo dicho en un momento o en un lugar desacertado. Podemos afirmar entonces que esto moldea nuestra historia de vida, la comunicación, y también la historia de vida de una institución. La comunicación está presente en el 99% de nuestras interacciones. Ahora me pregunto, si la ejercitamos tanto, la usamos tanto, ¿por qué es tan compleja? Entre muchas de las razones, durante el proceso comunicativo intervienen maneras de pensar, maneras de interpretar la vida, el mundo, la realidad, comprender los diferentes lenguajes, las comprensiones de contextos, prejuicios, juicios, las emociones. Una cantidad enorme de factores, elementos y condicionamientos humanos, como la escucha activa, la atención plena, la empatía. ¿Cuántos de nosotros ahora estamos sentados poniendo cara de escucha y estamos pensando en qué es lo que tenemos que hacer? Espero que sea rápido, me tengo que ir, tengo sueño, tengo hambre. Nos pasa a todos. Esto nos evidencia una vez más que necesitamos acordar, necesitamos poner en común, ponernos de acuerdo, dar a conocer y explicar. Porque la comunicación efectiva, asertiva, se produce cuando tenemos un punto de encuentro entre quien da la información y quien recibe esa información. Y la interpretamos en el mismo sentido. Entender lo que nos dice no es dar la razón, es solo interpretar el sentido de nuestro interlocutor, nada más que eso. En el momento en que nos comunicamos compartimos códigos. Cuando hablamos de códigos nos referimos a la palabra, a la voz, a la actitud, las emociones, la forma de vestirnos, el idioma, las costumbres, los tiempos, los gestos. Y en la institución judicial hasta los espacios y los tiempos tienen su propia significancia. Códigos en común y diferentes. Hay cosas que hacen sentido para determinadas culturas y ni siquiera se constituyen significantes para otras, dice Alejandro Grimson, un estudioso de la comunicación. No basta con la intención de compartir la información, necesitamos ser conscientes comunicacionalmente, conociendo las herramientas para hacerlo. Comunicar no se trata solo de transmitir información o expresarse libremente. Comunicar es encontrarse. La comunicación, además de ser una ciencia, un derecho, una acción, es encuentro, es conexión. La base de la comunicación consciente no busca tener razón, sino entender y conectar. Encontrarse con el otro. Para eso debemos practicar
y contar con menos prejuicios, juicios, menos filtros, más escucha, además de claridad, empatía y transparencia. Conscientes, con ese C. Me refiero al espacio para reflexionar sobre la comunicación, sobre los procesos comunicativos. Desde esta mirada nace este libro. Es un trabajo académico, profesional, integrado. Y el relato que voy a compartir a continuación es una historia necesaria de contarla porque sustenta esta mirada. El propósito de hoy es que conozcan quién es la persona que escribió Conciencia Comunicacional y de dónde surge lo que escribió. Muchas veces el camino de un libro no es en línea recta, la mayoría de las veces. El mío comenzó en la publicidad. Un mundo de mensajes, rápido, impacto directo y creatividad. Comunicación externa. Pero la vida y sus propias necesidades me llevaron a un lugar que parecía su opuesto, el Poder Judicial. Entré trabajando como administrativa, pero mi mirada, la de comunicadora, no se apagó, de hecho se agudizó. Desde esos pasillos comencé a ver algo más que leyes y expedientes, sino historias humanas, familias, miedos, la búsqueda desesperada de una verdad. Y me encontré con una verdad institucional, la distancia que había entre el rigor del sistema judicial y la necesidad de la sociedad de entenderlo. Durante 6 años observé, luego armé un proyecto, no era solo un plan de comunicación, era una propuesta para tender un puente entre esos dos mundos. Se lo presenté al Superior Tribunal y así nacimos juntas con la Delegación de Prensa y Comunicación Institucional de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. De repente, la vida se volvió un viaje constante. Santa Fe, Córdoba, no solo para formarme en periodismo y comunicación judicial, sino para aprender a hablar un nuevo idioma. El desafío era doble. Primero, visibilizar la delegación de la segunda y tercera circunscripción y luego legitimarla. Tuvimos que construir confianza. Recuerdo esos primeros desayunos entre magistrados y periodistas. No eran reuniones formales, eran la creación de espacios donde las personas se veían a los ojos, donde la desconfianza empezaba a ceder un poquito y daba lugar a la colaboración. Pero sentía que no era suficiente para mí. Sentía la necesidad de contar con herramientas y cubrir las necesidades, las inquietudes, los cuestionamientos que iban surgiendo día a día en mi actividad laboral. Me motivaban a capacitarme, a profundizar y a entender. Para defender esa área y su espíritu necesitaba herramientas más profundas y ahí llegó la maestría en comunicación institucional. 5 años de estudio que me permitieron entender las estructuras internas, los temores, las resistencias, la dinámica y muchísimo más. Mi trabajo se convirtió en armonizar derechos. Era un acto de equilibrio, delicado, siempre con un objetivo que es el de respetar el servicio de justicia. Y aquí podría detenerme y contar la historia, no solo de la delegación, sino la de esta área y la historia del equipo que la conformamos, pero el tiempo no me apremia. El recorrido desde la teoría y la práctica en las experiencias vividas desde lo personal y lo profesional marcó profundamente mi forma de entender la comunicación. Todo ese camino, toda esa práctica y teoría se condensó en mi tesis, la creación de un protocolo para el fortalecimiento del acceso a la información y la transparencia. Fue un trabajo de inmersión, donde tuve que escuchar a todos los actores, jueces, funcionarios, periodistas y sobre todo a quienes buscan el servicio de justicia. Cuando terminé,
defendí la tesis, la presenté al Poder Judicial, la puse a disposición. Cabe aclarar que no se aplicó institucionalmente hasta este momento. Luego fui seleccionada para exponer en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, y fue después de esa exposición que sucedió algo increíble en ese momento para mí. Me llegó un correo de una editorial europea. Honestamente pensé que era una estafa virtual. Mi asesor legal tuvo que confirmarme que era real, que habían leído y escuchado el trabajo y querían que se convirtiera en un libro. En solo 6 meses, el trabajo final se transformó en lo que hoy estamos presentando. Mi libro, Conciencia Comunicacional. El libro estaba listo, estaba publicado, pero yo no lo estaba. Había recorrido un camino profesional agotador, de exigencia constante. El libro existía, pero mi proceso interno, mi corazón, necesitaba tiempo para asimilarlo. Necesitaba darle el respeto y la pausa a todo lo que había aprendido. Pasaron 2 años de su publicación hasta hoy, que finalmente lo presento ante ustedes. No busqué esta oportunidad, me encontró a mí y esta vez dije sí, lo acepto, sí bajo el telón. Porque este libro no solo habla sobre comunicación judicial, es sobre el poder de la perseverancia, sobre escuchar esa voz interna que nos pide ir un paso más allá para humanizar lo institucional y sobre todo sobre encontrar nuestra verdadera voz en el lugar donde menos lo esperábamos. El libro plantea que comunicar desde la institución no es un lujo ni una necesidad de publicitarse, es una responsabilidad democrática. Comunicar no es solo informar, sino explicar, contextualizar, facilitar que la ciudadanía comprenda las decisiones que las afectan. Plantea la responsabilidad que conlleva comunicar desde una institución como constructores de sentido, y que callar también comunica, y que la ausencia de información deja espacio para la desinformación, pero que no siempre hablar comunica. La comunicación judicial en la actualidad tiene un desafío muy singular. Debe ser clara, sin vulnerar derechos. Debe ser empática, sin perder objetividad. Y oportuna, sin apresurarse. En ese equilibrio se juega la legitimidad institucional. Vaya si no hay que prestarle atención. La comunicación consciente nos acerca a la asertividad, y eso mejora la legitimidad institucional y fortalece la credibilidad. El libro propone un paradigma, esta mirada, y sobre cómo entender la comunicación, y desde esa perspectiva propone un método para elaborar los procesos comunicativos con mayor asertividad, a través de qué decir, para qué, por qué decirlo, a quiénes va dirigido, cómo armo ese mensaje, dónde y cuándo lo voy a llevar a cabo. Este es el eje central del libro. Es la creación que comenzó como un protocolo para ordenar la comunicación judicial.
Incluye criterios claros sobre qué puede difundirse desde la normativa vigente, como la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Ley de Acceso a la Información, códigos, entre mucho más. Cómo hacerlo, cómo estructurar un mensaje efectivo y cómo identificar públicos y canales adecuados. Este enfoque busca ordenar la práctica comunicacional institucional y convertirla en una herramienta de servicio público. También invita a entender el derecho a entender, a hablar en un lenguaje claro y comprensible, usar un lenguaje fácil. Esto además refuerza la idea de una comunicación más inclusiva. Este libro no cierra una etapa, la abre. Cada lector, cada institución, cada comunicador que lo tome puede adaptarlo, enriquecerlo y hacerlo propio. Lo valioso de esta propuesta es su metodología y su paradigma. Esta fue utilizada en este libro en el ámbito judicial, pero esta misma metodología, este mismo paradigma, puede usarse en lo personal, en lo profesional, en lo público y en lo privado. De eso se trata, de comunicar juntos con una comunicación más humana y más responsable. La comunicación consciente y asertiva es una herramienta poderosa para construir relaciones más sanas dentro y fuera de las instituciones. Cuando comunicamos con empatía, con respeto, despertamos algo más profundo que la comprensión, despertamos el sentir. Ese sentir es el que permite conectar verdaderamente con uno mismo y con el otro, generar confianza y transformar los vínculos. Para cerrar, Conciencia Comunicacional no pretende ser un manual técnico. Si bien se puede usar como un libro de consulta, pero no hay mucho más. Hay una invitación a reflexionar, a revisar nuestras formas de comunicarnos, especialmente en los espacios donde la palabra tiene peso institucional o social. Y también una herramienta para quienes trabajan en prensa, en gestión, en educación, en justicia, o simplemente desean comunicarse mejor en su vida cotidiana. El libro reúne años de experiencia, de errores y aprendizajes, de charlas, capacitaciones, pero sobre todo el deseo profundo de que comunicar vuelva a ser un acto de humanidad. Bueno, agradezco la presencia, la escucha, pero principalmente quiero agradecer a mi equipo de la vida, mis hijas. Gracias por estar y acompañarme. No quería llorar, pero a veces es inevitable. Estuve en manejo de emociones, pero no es. Quiero agradecer a mi papá, que desde el cielo está, a mi mamá, a todos, gracias. Sí, chicas, a mi equipo laboral, Dani, Rob, que ellas tres son testigos de todo esto. Gracias. Abuela, gracias por hacerme sentir siempre que se puede. Muy bien, se ha pasado esta presentación y contar con esta emotividad que la verdad que la feria y la literatura necesitan de este tipo de presentaciones. Gracias. La despedimos y con otro aplauso, por favor.